Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Nuevamente estamos en sus hogares de esta manera, llevándoles el mensaje de la palabra de Dios. En este domingo yo quiero hablarles, ¿verdad?, de las manos del Señor. Así le he puesto a este mensaje, las manos del Señor. Y yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 8. 3 versículos nada más vamos a leer. Y el mensaje está basado en esta noche en el versículo 3 nada más, pero quiero leerles de 1 al 3. Mateo 8. Si ya lo tienen, le voy a dar lectura. Y usted siga con la vista. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La palabra clave en esta noche está en el versículo 3. Extendió la mano y le tocó. Les dije que íbamos a hablar de las manos de Jesús. Y cuando estamos hablando de las manos de Jesús, hermanos, se han escrito muchos libros donde a aquellos libros le ponen la mano de Dios. Y cuando le ponen la mano de Dios, hay libros que escriben sí un poquito de lo que es Dios, y otros libros escriben de la vida de alguna persona. Pero realmente, cuando nosotros estamos hablando de la mano de Dios, estamos hablando en realidad lo que Dios hizo en la Biblia. Y si nosotros en esta noche estamos hablando de manos, hermanos, yo me puse a pensar cuando vi este mensaje, cuando vi a Jesús actuando con el leproso, que ya lo había hecho en otra ocasión con los 10 leprosos, pero nada más les dijo que se vayan, pero en ningún momento tocó a ninguno de ellos, sino hasta en esta ocasión, en Mateo 8, viene un leproso a él, que nosotros bien sabíamos que los leprosos eran personas inmundas y no podían entrar a la ciudad en cualquier momento para estarse paseando o visitar a su familia. No, ellos estaba prohibido que entraran a la ciudad. Se metió, habló con Jesús, y lo más asombroso aquí es que él le puede decir al Señor: si quieres, puedes limpiarme. Pero algo más asombroso, que llega a tocar con esas manos, porque eso dice el versículo 3, extendió la mano y le tocó. Si estuviera presente ahí un judío, un fariseo, diría: ya está contaminado Jesús. Y nos ponemos a pensar que las manos de Jesús, esas manos preciosas de Cristo, le sirvieron mucho para hacer milagros, sanidades aquí en la tierra. Nosotros, hermanos, tenemos manos
una muñeca, una palma, dedos. Pero ¿cuándo nos damos cuenta que nuestra mano es importante? Cuando nos cortamos o cuando nos lastimamos y vemos que no podemos hacer nada con esa mano. Y a veces hemos llegado hasta a llorar porque no podemos utilizar la mano que nos lastimamos. Entonces ahí nos damos cuenta como personas cuán importante es una mano. Ahora, imagínense la mano de Jesús. Las manos del Hijo de Dios, las manos de la imagen del Dios imposible, porque así lo declara Pablo a los colosenses, y de esa forma lo dice y me gusta mucho. Dios, hermanos, en este pasaje se puede decir que usó sus manos. Dios. Nuestras manos, hermanos, son esenciales para nuestro cuerpo. Son las que utilizamos para trabajar todos los días y poder llevar el pan a nuestras mesas. Es más, cuando hablamos de trabajar, estamos hablando también de hombres deportistas que llegaron a ser grandes, son reconocidos por sus manos. Y en eso, hablando de manos, estamos hablando de un Fernando Valenzuela que hizo grandes cosas en los Estados Unidos, en las grandes ligas, con esas manos que tenía. Ganó para su familia, pero llegaron a decir las manos mágicas de Fernando Valenzuela, porque las utilizó muy bien en el deporte. Así podemos hablar también de un Michael Jordan, el gran basquetbolista también de la NBA. Cómo utilizó esas manos para ser, yo le puedo llamar el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Y así podemos hablar, hermanos, de manos, de deportistas, de grandes porteros, grandes atajadas, los que les gusta el fútbol, que utilizan las manos y es parte de su trabajo hoy en día. Pero nunca nos damos cuenta que esas manos que Dios nos ha regalado también a nosotros, que sirven también para poder bendecir a las personas. Y cuando hablo de bendecir a las personas, poder ir a las personas y llevarles algo en estos tiempos, con esas manos que Dios nos ha dado, y son bendiciones grandes que podemos hacer. Estas manos que Dios nos ha dado nos sirven para muchas cosas hoy en día, ¿verdad? Y bendecimos y oramos por ellos, por lo que está pasando, a esos doctores, a esas enfermeras que están día y noche con esta enfermedad, luchando. Y a veces no lo tomamos en cuenta. Pero ¿qué es lo que más utilizan ellos? Las manos, porque son los que más les sirven para jalar, para operar, para poner, para quitar. Esas manos que Dios nos ha dado, nos damos cuenta que son
para que nosotros utilicemos, grandemente en esta vida. Asimismo, podemos ver a personas, ¿verdad?, como albañiles utilizando las manos para hacer casas, como oficinistas utilizando las manos en una computadora, en una calculadora, como a choferes utilizando sus manos para manejar trailers, para manejar automóviles. O sea, estas manos que Dios nos ha dado nos sirve para muchas cosas, para abrazar, para saludar, que hoy en día no podemos, pero algún día lo podremos hacer nuevamente, porque para eso Dios nos los ha dado. Y hay mucho que decir de las manos. En una predicación hablaba yo del rey David, cuando era todavía un pastor de ovejas. Cuando fue a visitar a sus hermanos que estaban peleando del ejército de Israel, estaba peleando con los gigantes o con los filisteos. Y cuando Saúl le dice que era un chamaco, ¿cómo va a pelear con Goliat? En ese momento él se expresa y él puede decir: Rey o Señor, si cuando un oso o cuando un león ataca a mis ovejas que yo cuido, yo agarro a ese león, a ese oso, y con las manos los destrozo, los mato. Las manos, David de esa forma se expresó en su temprana edad, de cómo utilizaba esas manos que Dios le había regalado. ¿Sí? Estas manos, hermanos, cuídenlas. Estas manos que Dios nos ha dado son manos que podemos levantar también en el nombre del Señor para alabar su nombre, levantando manos. Estas manos sirven también para orar por alguien en el nombre de Jesús, para bendecirlo. Estas manos que Dios nos ha dado son unas manos especiales que nosotros tenemos que cuidar. Cuando Esdras también, este gran profeta, regresa a Jerusalén, él puede expresar también: pues la mano del Señor, mi Dios, está conmigo. La mano del Señor, mi Dios, está conmigo. Eso expresa él en Esdras 7:28. Hermanos, el salmista puede hablar también de las manos de Dios. Puede expresar él también cuando dice: los hiciste señorear sobre las obras de tus manos. O sea, Dios es el que ha hecho el universo completo con sus manos. Eso dice el salmista en el capítulo 8, versículo 6. Ahora, viendo este pasaje, este versículo 3 de Mateo capítulo 8, versículo 3, donde vemos las manos de Jesús que son tan especiales en este momento, que iba a tocar a este leproso para decir que estaba sano. No podía, cualquier persona no podía, porque se contaminaba. Él lo hizo.
Porque las manos de Jesús son únicas. Porque Mateo expresa de esta forma: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Muchas veces nosotros expresamos hasta cuando oramos que nos ponemos en las manos de Dios. Ese tiempo que estamos viviendo, hermanos, ese tiempo que estamos pasando, podemos decir también: estamos puestos en las manos de Dios. Y Dios es el único que va a decir lo que va a acontecer con mi vida, lo que va a acontecer con su vida, lo que va a acontecer con su familia, lo que va a acontecer con la iglesia. Dios es el único que va a decir: estamos en sus manos. Así como expresó el profeta Esdras, así de esa misma forma podemos expresar nosotros hoy en día que Dios, estamos en las manos de Dios. Mucha gente podría expresar que en las manos de Jesús sabían que podría curar, porque habían visto, porque habían escuchado que en todo Jerusalén, en toda Samaria, en toda Galilea había un hombre que con solo tocar su manto, o con solo él venir y tocarte con las manos, podía sanarte. Y ese era Jesús. El mismo Jesús que tú conoces, el mismo Jesús que yo conozco, mi Señor. Y que cuando puedo expresar y cuando puedo orar y cuando puedo disfrutar esa comunión con Él, puedo decirle siempre: Señor, en tus manos me encomiendo. Padre, en tus manos encomiendo a tu iglesia. Padre, en tus manos encomiendo a mi familia. Padre, en tus manos estamos todos los días. Y yo creo que este leproso, cuando vino a él, dice que una de las cosas que él hizo, y siempre lo he expresado, que lo que tenemos que hacer cuando hablamos con Dios, cuando queremos pedirle algo a Dios, o cuando queremos ponernos en sus manos, vino, dice este leproso en el versículo 2, se postró delante de él, se humilló delante de él. Es lo único que tienen que hacer los hijos de Dios para que Jesús, para que el Espíritu Santo venga y te toque. Para que Dios venga y te toque. El libro de Marcos expresa: los enfermos se acercaban y pedían que pusiera las manos sobre ellos. Eso dice Marcos 1:41. Hermanos, yo creo que cuando nosotros estamos en las mismas condiciones de estos hombres que se acercaban a Jesús y pedían que los tocase o que pusiese sus manos sobre ellos,
ese mismo podemos expresar hoy en día y pedirle a Dios que ponga sus manos sobre nosotros. Porque estamos enfermos y necesitamos de Jesús cada día. Y necesitamos que el Espíritu Santo venga donde yo esté postrado, donde yo esté arrodillado, donde yo esté pidiendo a Dios que venga y me toque esas preciosas manos del Señor. Y yo creo, pues cuando yo me humille delante de Dios, Él lo va a hacer. Y hemos podido escuchar de alguien por allá, dice, he sentido las manos del Señor en mi vida. Y uno puede decir, amén. He sentido que el Señor me ha tocado, amén. El Espíritu Santo está actuando en la vida del hombre cuando el hombre quiere y lo pide. Cuando el hombre tiene comunicación con Dios constantemente. Cuando el hombre busca el rostro de Dios todos los días, trata de buscar llegar a Dios. Entonces podemos decir, he sentido las manos de Dios en mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Las manos de mi Cristo bendecían a la gente. Las manos de mi Cristo partían el pan para darle a aquella gente y que todos comieran. Las manos de mi Cristo abrazaba a los niños y las manos de mi Cristo tocaba a los enfermos y hasta aún a este enfermo que era un leproso. Mateo dice, lo tocó. Porque es el único que lo podía hacer. Sin contaminarse. Porque era Dios. Y no iba a pasar nada. Una vez leyendo un libro, alguien preguntaba por allá que ¿cómo serían las manos de Jesús? ¿Serían manos suaves? ¿Serían sus manos duras? Y se llegó a la conclusión, como Jesús trabajaba la carpintería, ayudaba a papá y después, según algunos historiadores, cuando papá ya no estaba, cuando José ya no estaba, él seguía trabajando la carpintería. Entonces, un trabajador, un carpintero siempre tiene las manos duras. Pero no importaba. Lo que importaba ahí, ¿qué hacía con esas manos mi Cristo? ¿Qué hacía con esas manos? Y nosotros nos podemos preguntar hoy en día, ¿qué hacemos con estas manos? ¿Podemos bendecir a alguien con estas manos? ¿O podemos golpear a alguien con estas manos? ¿Qué podemos hacer? ¿Para qué nos los han dado? ¿Para maldecir? ¿Para golpear? ¿Para matar? No. Es parte de este cuerpo que Dios nos ha dado y las manos nos los ha dado Dios para bendecir y bendecir de una forma de poder dar, de poder orar, de poder levantar las manos en el nombre del Señor. Para eso nos los ha dado Dios. Para eso nos ha regalado y tenemos que cuidarlas mucho.
Así que, hermanos, vemos a Cristo Jesús de una forma sanando con sus preciosas manos. Hoy en día hay gente que tiene en las manos, en lugar de tener una bendición para alguien, tiene como aquel entonces, aquellos judíos en una ocasión iban a apedrear a aquella mujer adúltera que estaba enfrente de Jesús, que había sido llevada según el libro de Juan capítulo 8. Y parece ser que hoy en día, viendo esa ilustración, hoy en día todavía hay gente que lleva en la mano piedras para poder arrojar, tirar a alguien que está cometiendo algún delito, en lugar de darle un consejo o bendecirlo o orar por él para que deje esas piedras o tire esas piedras y sea una persona que conozca a Jesús y sepa para qué Dios nos ha dado estas manos, para poder bendecir, para poder trabajar y llevar el pan a la mesa de nuestras familias hoy en día. Esas son nuestras manos. Tenemos que soltar la piedra si llevamos una piedra, sino que estas manos tenemos que agarrarlas para bendecir a mi hermano, a mi prójimo. Quiero que vayan conmigo al Salmo 145, 16. En el libro de Salmos 145, 16. Vean de qué forma este salmo escrito por David habla de Dios. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Amén. Señor, abres tu mano. Y lo único que haces, Padre, en otras palabras, desarrollando este versículo, y lo único que haces, mi Dios, cuando tú abres las manos, es bendecir a todo ser viviente. Y cuando hablamos de bendición, hermano, es como lo que estamos en estos días. Ha llovido mucho, ha caído mucha agua y muchos dicen, ¿por qué tanta lluvia? Porque Dios está bendiciendo a todo ser viviente. Dios está bendiciendo nuestras tierras para que den cultivo y nosotros podamos comer con todo lo que da la tierra. Esa es una bendición. Ese es cuando Dios abre las manos, bendice a todo ser viviente, a toda la tierra. Eso hace Dios cuando abre las manos. Jesús, hermanos, extendía sus manos para bendecir a sus discípulos. Y levantaba las manos para orar a su Padre. Si usted nota, hermano, en la Biblia, en los evangelios, cómo mi Cristo utilizaba las manos para muchas cosas. Para muchas cosas. Pero entre esas muchas cosas que estoy hablando, todo lo que Cristo hacía con sus manos era bendecir.
era aconsejar, era decir cómo se hacen las cosas. Porque usted puede pensar en este momento, hermano, pero hay una parte donde Jesús llega a la casa de oración y empieza a tirar a todos los que estaban ahí y todo también lo hizo con las manos. Sí, no voy a meterme en esta ocasión con ese pasaje porque me llevaría más tiempo y no estoy hablando porque ese es otro tema, ese es otro sermón, esa es otra predicación. Pero todo lo que hizo Jesús, hermanos, era para ayudar, para bendecir. En aquella ocasión, usted lo ha leído muy bien cuando Pedro y los discípulos iban en aquella barca y cuando ven que Jesús venía, Pedro le dice: Señor, permite que yo vaya contigo, y empieza a caminar y de repente se cae al agua y de repente viene Jesús y le da la mano para ayudarlo. Las manos de Cristo nos salva. Las manos de Dios siempre está presente. Tómese siempre de las manos de Dios. Y hoy en día decimos: no se suelte. Hay gente cristiana, hermanos, que quiere desertar del cristianismo. Y simplemente porque está viviendo esos acontecimientos y porque hay personas nuevas, a veces de 1 año, 2 o 3 años, que de verdad están conociendo al Señor. Y a veces pueden expresar: hubiera estado yo mejor en el mundo que estar ahora. Y yo les digo: ¿sabes una cosa, mi hermano? Tómate de las manos de Dios, no te sueltes. Puedes dejar otras cosas, pero no te sueltes de las manos de Dios. Porque es el único Dios que te puede dar salvación y vida eterna. No hay otro Dios en el mundo que haya hecho lo que Dios hizo por nosotros. Uno de los momentos más tristes para los discípulos es el momento en que Cristo les dice que tenía que ir a Jerusalén y que iba a ser llevado a una cruz. Sus manos de Jesús fueron destrozadas por usted y por mí. Aquellas preciosas manos que sanaban, que bendecían, tuvieron que ser clavadas en una cruz por nosotros, destrozadas, traspasadas, por amor a nosotros. Pero ese es mi Cristo. Así estaba profetizado. Sus preciosas manos.
esas manos de Jesús nos van a seguir guiando en el futuro. Y no importa que hayan ido a la cruz, que las hayan maltratado, Él resucitó y sus manos siguen bendiciendo a su pueblo. Y esas preciosas manos siguen tocándonos hoy en día. Cuando usted viene a Él, se postra delante de su presencia y Él, con sus preciosas manos, nos bendice. Oremos. Padre bendito, Dios eterno, tú eres el único Señor que puedes bendecir a tu pueblo con esas manos hermosas. Con esas manos, Señor, que fueron a la cruz, que derramaron sangre por mí. Esa preciosa sangre derramada por este pecador. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque queremos hoy en día todavía sentir tus preciosas manos en nuestro cuerpo cuando tenemos necesidad. En nuestra vida, Señor, cuando venimos a ti. Bendícenos, Padre. Acarícianos, Señor, necesitamos de ti cada día. Y más en estos tiempos, Señor, que la mente del hombre, hasta dentro de la misma comunidad cristiana, Señor, no busca qué hacer. Ayúdanos, Padre. Haznos, Señor, como le hiciste a Pedro. Tómanos. Sálvanos, Señor, con tus preciosas manos, Señor Santo. Y también, Señor bendito, en esta noche muy especial, hablando de las manos, yo quiero, Señor, pedirte, Padre bendito, por aquellos doctores, aquellas enfermeras, Señor, que están luchando hoy en día con esas manos, con todos esos enfermos en aquellos lugares. Bendícelos, Padre. Tócalos con esa mano bendita. Aunque no crean en ti. Pero el salmista decía que cuando tú abrías tus manos nada más para venir a darnos bendición a todo ser viviente. Y ellos son seres vivientes que están delante de tu presencia y que están ayudando, luchando por la humanidad hoy en día. Bendícelo, Señor, a esos doctores, a esas enfermeras que están en los hospitales, Padre, en estos tiempos. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa, de ver cómo tu Hijo Jesús, con esas manos, tocaba a los enfermos, sanaban. También nosotros deseamos eso, Señor, en este tiempo, Padre. Qué hermoso eres. Hazlo en nuestra vida.
Bendícenos de esta forma. Sánanos de esa forma, Señor. Te lo pedimos, Padre bendito, todo en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Nada más para el próximo martes, ¿verdad? Si Dios nos permite, estaremos nuevamente con ustedes. Sígase poniendo en las manos del Señor. Sígale orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendiciones y nos vemos próximamente.